Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la licenciada Mariel Zimmerman Hassin. La licenciada Zimmerman Hassin es psicólogo clínico, especialista en el cuidado de la salud mental y le damos la bienvenida a Consulta Participativa, licenciada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La gracia la damos nosotros porque sabemos de su agenda apretada, y dedicar este tiempo sabiendo que ustedes viven copados de personas, pacientes a asistir. Gracias, les reiteramos las gracias. Vamos a arrancar de una vez con un tema muy común y en las personas, más en los citadinos, tengo entendido, doctora, licenciada, perdón, el estrés. Defíname el estrés, licenciada. Mira, lo primero es que bueno que vamos a empezar con la definición, porque es dejar claro que el estrés es una respuesta natural del organismo. El estrés, de hecho, es protector porque es una respuesta que se activa cuando el ser humano está frente a una amenaza. Esa amenaza puede ser real o puede ser algo que perciba. Nosotros, el ser humano, es mucho lo que interpreta de lo que está viviendo. La vida en sí, pudiéramos decir que es muy subjetiva. Entonces, ante una amenaza, real o percibida, mi cuerpo va a tener una respuesta. Entonces, cuando hablamos de estrés, tenemos que separar el estrés en dos tipos, porque se ha satanizado esa palabra. Y todo el que hay tengo estrés, me voy a enfermar. No. Hay un estrés agudo, que es el estrés que es adaptativo, que es el que me protege, que es el que me dice, hey, atención, tienes que responder a esto, tienes que atender esto, tienes que cuidarte. Pero hay un estrés crónico. El estrés crónico es el que daña. Ese es el que enferma y en ese es que nos enfocamos cuando vamos a hablar de atención y de cuidados. O sea, que el estrés, en síntesis, viéndolo en ese sentido general, primariamente es un defensor Correcto. de la persona. O sea, Correcto. El estrés agudo. el Es estrés una agudo. respuesta, correcto, es una respuesta innata, es una respuesta natural y es automática. Es una respuesta inmediata, pero es una respuesta pasajera. Imagínate que uno va manejando, se le cruza un motor de frente, esa sensación de frenar y de estar alerta, eso es un estrés, es una respuesta inmediata y pasajera, eso es un estrés agudo, porque es una respuesta que me ayuda a estar alerta, a rendir mejor. Tengo una reunión muy importante de trabajo el viernes a las 8. Todo lo que yo siento esa semana, lo que yo siento el día antes o previo a la reunión es protector. ¿Por qué? Porque es muy importante, pudiera ser una amenaza, porque si sale mal, puede haber una consecuencia desagradable y ese estrés me dice que tengo que atender a los detalles y que tengo que entregar un resultado. Entonces, ese estrés me va a llevar a rendir mejor. Un examen, como te dije, frenar de golpe, una presentación muy importante, por ejemplo, esta entrevista. Yo no te, no, no, es un estrés agudo, ¿por qué? Porque yo tengo que estar pendiente de la hora, porque tengo que estar pendiente del tema, no puedo andar fluyendo, bueno, yo llegaré. Me permite cumplir con la demanda de mi entorno. O Ese sea, estrés que lo queremos. sí, sí. Siga, Sí, siga, al licenciada. agudo, como te dije, al agudo lo queremos porque nos permite ser responsables. O sea, ese estrés que usted describe, ese podríamos llamarlo el estrés episódico. Correcto, sí, es inmediato y es pasajero. ¿Cuáles son las causas más comunes de estrés en las personas citadinas y las personas
que viven en los suburbios. ¿Hay alguna diferencia en los estados de estrés entre esos dos tipos de personas? Sí, en teoría, mucho de la sociedad moderna ahora mismo ha agravado, ha añadido mucho ahora en el individuo, en las generaciones, de lo que nosotros estamos acostumbrados. Aquí en la ciudad, factores que pueden causar mucho estrés, por ejemplo, todo lo que ahora mismo, todos esos compromisos que tenemos que vivir. En la ciudad, que eso incluso lo vive el citadino cuando sale, el ruido, el tránsito, la contaminación, tanto la ambiental como la contaminación acústica, la densidad poblacional. Vivir en una ciudad es estar todo el tiempo expuesto a mucho estímulo. Es difícil descansar cuando el cerebro tiene que estar pendiente a todo. Desplazarse se puede convertir en un estresor. Tengo que estar a las 8 en un lugar. ¿A qué hora tengo que salir de mi casa? ¿A qué hora me tengo que levantar? Como te dije, hay una sobreestimulación sensorial porque en la ciudad se va muy rápido. Hay mucha desigualdad, mucha inseguridad, pero a la vez, toda esa sobreestimulación lleva a una desconexión y a un aislamiento social. Eso también provoca estrés. Entonces, ¿qué pasa? Personas que están fuera de la ciudad, ¿qué pudiera ser un estresor? Precisamente la lejanía, el acceso limitado, que a lo mejor no tienen tantas facilidades como querrían, el tema de tener que superarse con pocas oportunidades, todo lo que tiene que ver con restricción. Ahora, si tuviéramos que medir quién tiene más estrés, ¿qué sucede? No lo podemos medir en cantidad, sino lo tenemos que medir en peso. En la ciudad, el que vive en la ciudad, mucho de lo que le estresa es un factor externo, es un factor que uno no controla. En un suburbio es más estructural, es una elección. Yo puedo cambiar eso si yo deseo. En la ciudad hay mucho bombardeo constante de todo lo que yo tengo que lidiar. Entonces, las formas en las que yo puedo lidiar con el estrés son completamente diferentes. Lo que yo puedo hacer en un lugar o en otro va a depender de cuál sea mi necesidad. Porque, ¿qué pasa? Recuerda que te decía al inicio que hay un estrés agudo. Todo lo que te acabo de mencionar es lo que se puede convertir en un estrés crónico, que es el objetivo principal cuando trabajamos el estrés. El estrés crónico es un estrés que se sostiene en el tiempo, que no importa los cambios que yo realizo, el estresor no cambia. Entonces yo nunca apago la alarma, yo siempre estoy pendiente, cuando no es una cosa es otra, y ahí es donde viene el desgaste, es un desgaste físico, es un desgaste mental. ¿Qué puede, tanto en la ciudad como en los suburbios, mantener un desgaste físico y mental actual? Los problemas financieros, que nunca terminan, un entorno laboral hostil, mucha presión laboral. O sea, hay gente que por su trabajo siempre tiene una temporada alta. Las demandas entonces familiares, un problema familiar, una persona que está pasando por una situación de salud. O sea, no encontrar salida. Si el problema tiene un tiempo, una limitación en el tiempo y termina, entonces es un estrés agudo. Si el estrés se sostiene, es crónico. Y para eso el cuerpo y el cerebro no están listos. Y por eso hay unos enfermos. Licenciada, a nivel del estrés agudo, ¿cuáles podrían ser los daños periféricos, los daños a la salud que puede ocasionar el estrés agudo?
Mira, tenemos varios tipos de afectaciones que nosotros podemos encontrar. Em, Primero, te voy a decir cómo yo me doy cuenta, cómo me puedo dar cuenta que ya comienza a haber una afectación. Por ejemplo, a nivel físico se siente en el cuerpo. El estrés yo lo puedo sentir con palpitaciones. Mucha gente a veces va a emergencia porque tiene taquicardia. Y cuando es revisado, no es una taquicardia clínica per se, no cumple esos criterios, pero sí se siente como una palpitación. Ahí mi cerebro, mi corazón está diciendo que hay una carga. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón biológica de esa palpitación? Como el estrés es una respuesta a una amenaza, en una amenaza tiene que haber un mecanismo de lucha o de huida. Entonces, cuando el cuerpo se va a preparar para huir, yo necesito más sangre. Entonces, el corazón tiene que bombear más sangre. ¿Dónde está el problema? Que no es una amenaza de la que yo tenga que huir. Entonces, yo estoy en reposo, pero ese corazón está así. Entonces, ¿qué pasa también? Hay una tensión muscular. La persona se siente tensa. Eso trae insomnio, eso trae problemas digestivos. Muchas personas somatizan mucho en el aparato digestivo. Ya a nivel psicológico, yo voy a ver mucha irritabilidad, mucha hostilidad, ansiedad, personas que tienen mucha dificultad en concentrarse, problemas de memoria, porque el cerebro está todo el tiempo pendiente a una amenaza. No me puedo concentrar, no puedo fijar una información importante. Eso puede llevar a una persona a comer en exceso, a perder el apetito, al desarrollo de hábitos tóxicos o de adicciones. Por eso te decía, el agudo no es malo, pero hay que saber gestionarlo, porque si no lo gestiono se convierte en crónico. Y ahí es donde el organismo se desgasta. Puedo tener enfermedades cardiovasculares, por todo lo que te digo, es un corazón que todo el tiempo está bombeando más de lo necesario. Ahí viene la hipertensión, ahí vienen los infartos, ahí vienen las arritmias. Hay un tipo de personalidad que es muy común a desarrollar enfermedades cardiovasculares por cómo gestiona el estrés. Son esas personas que a la primera explotan. Están en un tapón y están peleando como que es el fin del mundo, pero tú no controlas el tapón. Son esa gente que el semáforo acaba de cambiar y ya están tocando bocina. Pasan de 0 a 100 en 3 segundos con cosas que no deberían llevarte ahí. Entonces esa persona tiene esa presión arterial todo el tiempo en alta. El corazón se desgasta de ese estímulo constante. Pero también puedo tener algún tipo de enfermedad metabólica como obesidad, resistencia a la insulina, trastornos de la conducta alimentaria, por cómo descargo el estrés. Y comunes enfermedades autoinmunes porque el cortisol, que es esa sustancia que nosotros segregamos cuando estamos expuestos a mucho estrés, al estrés crónico, el cortisol ataca directamente al sistema inmune. El sistema inmune es esa gran barrera que todos tenemos que evita la aparición de enfermedades. Si el sistema inmune está muy ocupado peleando con el cortisol por un pique, por un estrés mal gestionado, el virus o la bacteria o el órgano se va a deteriorar y va a entrar perfectamente todo. Entonces ahí vienen las enfermedades autoinmunes. Y ya temas de salud mental como depresión, ansiedad, el burnout, que ahora se habla mucho, la irritabilidad. El estrés puede causar de todo. Cualquier enfermedad o cualquier condición que mencionemos puede aparecer por el estrés. Licenciada, ¿puede este tipo de estrés también provocar actitudes agresivas en las personas? ¿Se constituyen estas personas en un estado de estrés en alguna amenaza para su entorno? Claro, y es muy común, de hecho es una de las primeras señales porque es lo que nos indica que el sistema del individuo, de la persona, está saturado.
Un cerebro que está bajo estrés es un cerebro que se vuelve más reactivo y menos racional. El cerebro en un estado de calma debería estar así. Todas las áreas están cerradas, trabajando en equipo. Un cerebro en estrés hace esto. Entonces, es un cerebro que las áreas no están trabajando juntos. Entonces, cuando yo estoy estresado, mi sistema límbico, que es el sistema que regula toda la parte emocional, entra en control, en especialmente la amígdala, y la amígdala es la parte que se encarga de detectar la amenaza. La amígdala esa parte del cerebro que nos dice esto es peligroso y activa la respuesta de lucha o la respuesta de huida. Entonces, ante el estrés sostenido, esta es la parte del cerebro que está en control. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte del cerebro, esto de aquí, la parte prefrontal, es lo que nos dice a nosotros que se regule, que lo piense, no, tú no puedes coger ese pique. En el estrés crónico esto se desconecta. Y ahí la persona se vuelve muy reactiva. Una persona reactiva es una persona entonces que puede convertirse en una persona agresiva, porque todo el tiempo yo estoy manejando altos niveles de adrenalina, altos niveles de cortisol. Y sí, ando como dicen que si tú me apoyas no boto sangre. Tengo la mecha cortita. No hay mecha. Yo a veces digo, no, no hay mecha corta, es que la mecha no existe. Y efectivamente no hay mecha, porque la parte que tiene la mecha es la corteza prefrontal, la que me dice a mí que yo no puedo coger un pique o que si un compañero de trabajo comete un error, yo no puedo decirle todas las malas palabras del diccionario porque eso trae una consecuencia. En el estrés crónico, la capacidad de medir consecuencias se va de vacaciones. Es lo que hace que uno ante una figura de autoridad en un tapón se le cuadre. En un estado de calma, tú no le faltaría el respeto a la autoridad porque tú sabes cuál es la consecuencia. En un estrés crónico, yo no me di consecuencia. Por eso, no sé si le ha pasado o ha conocido algún caso que hay personas que cuando están desbordados emocionalmente hacen cosas y luego de que pasa el evento, alguien le dice, tú hiciste o dijiste tal cosa, te pusiste como un animal y la persona no lo recuerda. Digo, no, yo no dije eso, yo no hice eso. ¿Quién dijo? Sí, tú perdiste el control completamente. Genuinamente no lo recuerdo. Porque la parte encargada de ser racional y de guardar el recuerdo, la memoria, no estaba presente en ese momento. Fue una persona completamente dominada por la parte emocional. Licenciada, quiere decir que el estrés, esa negación de una acción de una persona que está padeciendo, está en un estado de estrés, esa negación es una afección temporal al sistema cerebral y puede eso constituirse, esa negación también en actitudes para agredirse personalmente. Sí, 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 porque ¿qué hay a nivel psicológico detrás? Hay una defensa. Hay rabia, hay miedo, hay impotencia, hay mucha tristeza. Cuando una persona está sometida a un estrés muy sostenido, muy crónico, empieza a sentirse fuera de control. No controla su entorno, no controla su vida y empieza a enojarse. Entonces, el enojo se convierte en esa forma de yo recuperar el poder. Entonces, como la parte racional no la tengo en mi mejor momento, no mido consecuencias, entonces soy capaz de cualquier cosa porque estoy desesperado. La persona desesperada y la persona desesperanzada es una persona que sí, que pudiera cometer muchas cosas, porque tengo un estrés intenso, tengo tensión emocional y física, estoy frustrado, estoy irritado, estoy hostil, resultado de una conducta agresiva. La tolerancia a la frustración baja drásticamente,
porque todo mi sistema nervioso está sobrecargado y peor, no veo cuándo se va a terminar. Porque una persona desesperada que se le diga en 32 días tu problema termina, es una persona que va a apelar a la resiliencia y es una persona que, aunque explote y siente exactamente lo mismo, sabe que se va a acabar su condena. Pero una persona que no ve el fin, no tiene, se le acaban los recursos psíquicos, los recursos internos, sus herramientas se les acaba y se queda vacío. El ser humano para cada problema saca una herramienta y aquí y aquí. Pero es que si no me dan tregua, no tengo cómo construir una herramienta nueva, me quedé vacío. Entonces, el que no tiene nada que perder ya y no, porque no encuentra una solución, sí se puede poner, se puede convertir en una persona peligrosa para sí misma. Por eso es que Licenci- hacemos tanto énfasis desde la salud mental en aprender a darle herramientas al ser humano para que se regule emocionalmente. Y también, muy importante, para que aprenda cuándo esa batalla tiene que soltarla, porque esa batalla está acabando contigo. Doctora, ¿podríamos entonces decir que la salud mental, estos estados de estrés amenazan y afectan la salud mental en diversas formas y todas de manera muy perniciosas? Claro. Eh, claro, tomando como base lo que provoca el estrés. Si lo que provoca el estrés me mantiene en este estado, no solamente amenaza la salud mental, deteriora la salud mental, porque es un estado neurobiológico, o sea, como te digo, el estrés afecta a todas las esferas del ser humano y todo lo que afecta a nivel cognitivo al ser humano por mucho tiempo, entonces va a terminar también afectando lo que hace que la salud mental exista. eh, Como te digo, afecta ya las estructuras directas a nivel cerebral, pero también entonces provoca ansiedad generalizada, es una persona que todo el tiempo está hipervigilante, pero eso afecta el ánimo, entonces me puede causar una depresión. Puedo entonces empezar a somatizar. ¿Y cómo termina eso a la larga? Deteriorando la relación que yo tengo conmigo, cómo yo me veo como individuo. Mi autoconfianza se deteriora porque yo siento que yo no puedo manejar mi entorno, yo no puedo manejar mi vida. Comienzo a ver la realidad de manera muy diferente porque si todo el tiempo estoy viendo amenazas, no me relaciono de manera sana con mi entorno, con las personas que me rodean. Soy una persona que vive todo el tiempo con miedo, con enojo. Ahí entonces mi círculo social, mi red de apoyo comienza a alejarse. Son personas que pierden la capacidad de disfrute porque todo el tiempo están pensando en lo que viene, en el problema. ¿Quién va a disfrutar cuando su vida es un caos? Entonces, obviamente la salud mental se deteriora. Entonces, por eso hay que hacer énfasis en qué necesita ese individuo para tener salud mental, porque no es psicología lo que necesita. La psicología entra a ayudar a la persona a lidiar con lo que le quitó su salud. Por ejemplo, el médico no es quien mantiene la salud física, son los hábitos del paciente. El médico entra cuando la salud se deteriora por lo que pasó externo o interno. Entonces tenemos que trabajar en un entorno que le permita al individuo mantenerse sano a nivel mental. Y nosotros utilizar una psicología en un mundo ideal puramente preventiva. O sea, licenciada, el estrés tiene estos efectos a la salud mental dañina y me asalta preguntarle, licenciada, las noticias a una persona en cuanto a diagnóstico de salud, mayormente relacionados con patologías crónicas. Ejemplo, una dama que de buenas a primeras en un chequeo de mamografía le dice,
tienes un tumor canceroso. Esto crea, como alguien nos comentó, un estado de estrés continuo, dado que el tratamiento también mantiene a este paciente estresado. Sí, eh, cuando nosotros vamos a trabajar el tema de la comunicación de malas noticias, hay protocolos ya claramente establecidos, porque eh, hay varias etapas cuando estamos trabajando este tema. Tenemos la etapa prediagnóstico. Tú estás mencionando un tema de mama, esa persona, esa mujer, algo sintió y entonces ahí cuando lo sintió comenzó la respuesta de estrés, el tiempo que duró esa persona en acudir al médico, en hacerse el chequeo, en recibir, toda esa etapa prediagnóstica provoca un estrés donde la persona puede tener síntomas ansiosos de qué pasará. Pero entonces luego cuando recibe la mala noticia, ahí entra la parte de la negación, del shock, con incertidumbre. No, ya sé lo que tengo, pero no sé qué va a pasar. Y luego entonces comienzan las fases de los tratamientos, o sea, la resolución de problemas. En la resolución de problemas, la persona suele retomar un poquito el control y ahí está un poquito más esperanzado porque otra vez ya tiene, no tiene necesariamente un fin, pero ya tiene un qué tengo que hacer. Ahora, sí son personas quienes están expuestos a algún tipo de enfermedad crónica, son personas que están expuestos a estrés crónico. Nosotros desde la psicología de la salud trabajamos con estos pacientes, eh, el retomar el control, el involucrarse en sus tratamientos médicos, en el involucrarse en el desarrollo y el mantenimiento de hábitos. El que está enfrente al diagnóstico de una enfermedad crónica pierde el control de su vida. Entonces, ¿qué se busca desde la psicología? Devolverle el control. ¿Cómo? No de la salud, porque yo no tengo control sobre eso, pero de lo que tú estás haciendo para involucrarte en el proceso tuyo de recuperar salud. La persona que recibe una mala noticia pierde el sentido de la invulnerabilidad. El que nunca ha pasado por una crisis sabe que el otro se enferma, sabe que al otro le pasan las cosas, pero a mí no. Y cuando viene el choque, hay algo que se rompe en mí y dice, wow, yo soy una persona vulnerable. Y eso provoca estrés, porque entonces tengo que empezar a protegerme. Perdí algo, hay una angustia, una sensación de fracaso, hay miedo. Y eso al cerebro lo ve como una amenaza. Entonces tengo mucha anticipación, mucha ansiedad, muchos pensamientos catastróficos, eso aumenta el cortisol, eh, la fatiga emocional, la culpa. Pero ¿qué sucede? Que a diferencia del estrés de la vida diaria, este estrés se maneja, porque yo sí tengo cómo darle control al individuo. Yo no, yo a una persona no puedo darle control cuando su realidad cotidiana ni la controla el individuo ni la controlo yo, la controla un factor externo. En la enfermedad existe al día de hoy en la literatura muchas formas de nosotros trabajar eso. Licenciada, escuchamos a alguien decir, el joven, el adolescente, se estresa y cae en estados de ansiedad. El adulto mayor, el envejeciente, se deprime. ¿Es esto cierto? En el adulto mayor eh, maneja muy diferente el estrés o los golpes de la vida que el adolescente. El adulto mayor ha vivido mucho, tiene mucho aprendizaje. El adulto mayor ya sabe cuál batalla elegir.
El adulto mayor ya lo ve venir el final. El adolescente tiene mucha energía y está en pleno desarrollo de su identidad. Entonces, como está en pleno desarrollo de su identidad, y muy importante, aquí a nivel cerebral, a nivel de la corteza, de la razón, la corteza prefrontal, la que da esa razón, esa consecuencia, ese discernimiento, no lo tiene desarrollado todavía, sí, sí tiene más respuestas de ansiedad por todo lo que todavía sabe que le falta y porque a nivel cognitivo no tiene todavía herramientas para lidiar con el estrés. Un adolescente no es que no quiera ver consecuencias, es que no puede ver consecuencias porque la estructura anatómica que se encarga de medir consecuencias no la tiene desarrollada. No es que el adolescente no quiere, que no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que si el envejeciente tiene una estructura ya más estable, pero entonces es más consciente de la pérdida, por eso se deprime, porque sabe más de la consecuencia. Vive un poco también más en depresión por todo lo acumulado. El envejeciente tiene muchos eventos estresantes acumulados y en la medida que se acumula más, se va siendo más consciente de todo lo que va perdiendo. Cada vez tiene menos control sobre su entorno, sobre sus emociones, sobre su cuerpo. Entonces va sintiendo menos placer, menos entusiasmo, se va aislando más. Por eso entonces tiende a una depresión. Hay menos prisa, hay más pérdidas. El adolescente tiene mucha prisa, poca consecuencia y prácticamente no ha perdido tanto por el tiempo de vida que tiene. Claro, a su vez, el adolescente se ahoga más fácil en un vaso de agua por las pocas herramientas que tiene. Cuando a un adulto mayor le han pasado 20 años de problema, ya el adulto mayor aprende a cómo resolver el problema. Un adolescente de 15 años, primer problema en su vida, claro que se va a ahogar en un vaso de agua. Es su único problema. De ahí la diferencia generacional en que el adulto le dice al adolescente cómo tú te estás volviendo loco por eso. Eso no es nada. Y el adolescente se siente invalidado, ahí se pone reactivo. Los problemas no compiten, no deberían competir. Si yo lo siento como un problema y lo siento como un estresor, yo tengo que atender esa respuesta porque mi cerebro me está diciendo que hay algo ahí que yo no estoy pudiendo manejar. El adolescente explota hacia afuera, el envejeciente explota hacia adentro. Ambos porque se sienten fuera de control. Es exactamente lo mismo, solamente que hay una diferencia en cómo cada quien lo expresa. Licenciada, hay un estrés que usted mencionó al principio, mencionamos el estrés no agudo, este estrés, pero hay algo que se llama eustrés. Ese es un estrés positivo que causa estados de bienestar y eso. Dígame de ese tipo de estrés. Sí, el eustrés es positivo. Hablamos poco de él realmente, porque es un estrés que activa a la persona, no la rompe, la activa, la impulsa, no la paraliza. Es una buena atención, es un estrés bueno. Es una respuesta emocional y también fisiológica, porque parte del cerebro, pero a diferencia del estrés agudo y el crónico, es una respuesta ante un reto, ante algo deseado, no a una amenaza. Entonces, la adrenalina, el cortisol que se libera en niveles moderados, suficientes, porque el cortisol es otro que también se ha satanizado y nada que ver, todo en exceso, aquí hablamos del exceso. En el caso del eustrés, se libera lo suficiente para aumentarme la energía. A diferencia del otro que me la quita, aquí se libera lo suficiente para aumentar el enfoque y la motivación, contrario al estrés agudo y crónico que me disminuye la motivación.
Entonces, sí suben los niveles, pero no me desborda, me motiva. Por ejemplo, eh, en el otro ejemplo yo puse una reunión donde la consecuencia podía ser desagradable si esto salía mal. Un EUS 3 sería una presentación muy importante que yo tengo mucho tiempo esperando y que va a cambiar la vida, pero es algo buscado y deseado por mí. Saca una sonrisa, una competencia que yo tengo mucho esperando y yo estoy confiado. Esas maripositas en el estómago, esa mente enfocada, no paraliza, activa a la persona. La persona te puede decir, sí, yo estoy nerviosa, pero yo estoy preparada. Yo me lo sé. Yo puedo, yo me voy a comer esa presentación y tú ves que la persona está, eso es eustrés. Licenciada, se nos acabó el Eso lo tiempo. queremos. Pero no podemos despedirla sin que usted le dé un mensaje a esta persona, porque hay personas que creen que están la negación de la depresión, la negación de un estado ansiolítico, la negación de un estado estresante. Dígale a los amigos de consulta participativa cómo amainar estas aptitudes, cómo que cogerlo, como dicen, cogerlo suave. Mire, lo primero es aceptarlo. En negación no hay cambio, porque no puedo cambiar lo que no reconozco. Tengo que revisar mis roles, cuál es esa carga que yo estoy llevando que me desborda, poner orden, sí, queremos objetivos, queremos cumplir metas, pero no todas las metas se pueden cumplir en el plazo que queremos cumplir. Identificar que yo no controlo el tapón, yo no controlo la media de la esquina, entonces no puedo darle poder a una situación que yo no controlo de enfermarme. Buscar ayuda, el ejercicio, el movimiento. Ay, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tienes tiempo de hacer ejercicio, pero te pasas 10 horas trabajando, o sea que sí hay tiempo. Autocuidado, el cerebro que todo el tiempo está resolviendo una amenaza y no se está atendiendo así, es un cerebro que se agota. La vida va a pasar, no importa lo que yo haga. Entonces yo tengo que procurar de que cada día yo haga algo para mí, pequeñito. Si yo le doy 10 días de mi tiempo al mundo, ¿por qué no me puedo dar una hora a mí? Cuando yo comienzo a trabajar en mi salud mental y física y emocional, el estrés disminuye. Porque el estrés lo que quiere es sentir que yo lo veo y que yo estoy haciendo algo para trabajarlo. La vida es muy, muy corta, ¿eh? Aunque se cumplan muchos años. Licenciada, ¿dónde contactar los amigos de consulta participativa de la licenciada Mariel Zimmerman? El teléfono a contactarme es el 849-883-4422. Ahí está mi asistente y ella con gusto da todas las informaciones que necesite. Bien, gracias doctora, licenciada, perdón, gracias por acompañarnos y concedernos esa interesantísima consulta donde hemos quedado debidamente edificados sobre el estrés. Gracias, licenciada. A ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos a esta consulta con la licenciada Mariel Zimmerman Jacín, psicóloga clínica, en la que estuvimos siendo orientados sobre todo lo que tiene que ver con los estados de estrés, ansiedad. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.